Bueno, hermanos, oremos. Padre, ahora que nos acercamos a tu palabra, pedimos que nos abras el corazón, la mente, el entendimiento para recibir lo precioso que hay en tu verdad, Señor. Pedimos que con lo que vamos a leer y descubrir y estudiar hoy, nuestras rodillas se doblen más ante tu trono, Señor, y que podamos adorarte y alabarte más con lo que tú tienes aquí en este texto para nosotros. Amén. Bueno, hoy el texto de la prédica es de Isaías capítulo 53. Así que mientras lo buscan en sus Biblias, Isaías 53, aquí tenemos en este capítulo tal vez la descripción más detallada del Evangelio que encontramos en toda la Biblia. Algunos llaman este capítulo el Evangelio según Isaías, o el quinto Evangelio, o algunos lo llaman el Evangelio según Dios. Y alguien ha dicho que lo que está escrito aquí debería estar escrito con letras de diamante sobre tablas de oro, de tan precioso que es la verdad que encontramos aquí en este capítulo. Y creo que tiene razón. Estuve estudiando este capítulo y viendo a otros predicadores que hacen 10 prédicas de este capítulo, me sentí como una hormiga que trata de devorar esto en un solo sermón. Pero vamos a ver qué podemos encontrar aquí en una prédica de todo este capítulo. Y este capítulo en Isaías no solamente es la exposición más profunda de la obra redentora de Cristo, sino que también es una de las profecías más completas y detalladas acerca del nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la glorificación de Cristo. Y eso que fue escrito unos 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y además es una de las más claras y contundentes pruebas de la absoluta, completa y perfecta soberanía de Dios, inclusive en todo lo relacionado al sacrificio de Cristo. En esta época del año celebramos el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Cristo, y celebramos que Dios se hizo hombre para salvar a lo que se había perdido. Y con muchos detalles y muchos adornos se intenta embellecer este evento de la venida de Cristo. Y es cierto, fue un momento glorioso, pero lo más hermoso del nacimiento de este niño fue que este niño nació para morir. Y murió para dar vida a los muertos. Entonces, celebrar la Navidad significa celebrar el Evangelio. Es imposible celebrar el nacimiento de Jesús sin reflexionar sobre el verdadero propósito detrás de su venida, que es su muerte. Y por esa razón hoy queremos enfocarnos en una de las exposiciones del Evangelio más profundas que encontramos en la Biblia. Y en la introducción leímos los 3 versículos que preceden este capítulo. Leímos que el siervo del Señor prosperará. Leímos que será enaltecido, que será levantado y en gran manera exaltado. Asombrará a muchas naciones y los reyes cerrarán la boca ante él. Pero antes será desfigurada su apariencia y su aspecto, más que cualquier otro hombre. Y resalta aquí el término hombre en estos versículos. Vemos claramente que el siervo del Señor fue profetizado que será un hombre. Un hombre será el que prosperará, el que será enaltecido y exaltado. Y este hombre es Cristo. Y el capítulo 53 describe en detalles esta desfiguración del siervo de Dios
pero también la exaltación de este siervo. Así que veamos lo que encontramos en este capítulo. El versículo 1 comienza con dos preguntas. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Y aquí tenemos que detenernos una vez, porque es un poco llamativo que está hablando de forma pasada, o sea, está hablando en tiempo perfecto, está hablando de acciones que ya han terminado. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Y aquí un comentario acerca de los primeros 10 versículos de este capítulo, que todos están escritos o redactados en este tiempo perfecto. Pero Isaías está escribiendo estos 700 años antes de la venida de Cristo. Entonces tenemos que ver esta sección, estos versículos tenemos que ver como una confesión profetizada, pero una confesión de la nación de Israel que en algún momento en el futuro estará mirando atrás y estará reconociendo todas estas verdades como si estuviesen o como algo que ya pasó en el pasado. Por eso estos primeros 10 versículos están escritos en el tiempo perfecto, o sea, como acciones que ya han terminadas. Eso nada más a modo de explicación. Pero ahora veamos qué dicen estas preguntas. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? O sea, el mensaje del Salvador. ¿Quién ha creído el Evangelio? Pablo cita este versículo en Romanos 10:16, donde dice, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Eso lo cita Pablo en Romanos 10:16. Y Juan, en el Evangelio de Juan, también lo cita dándole la misma interpretación. O sea que ya fue profetizado que este Evangelio no será recibido por todos y que Israel mismo como nación rechazaría al Mesías. O sea, es una forma de decir que pocos creerán este mensaje, este Evangelio de salvación. Luego dice, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Qué significa el brazo del Señor? El brazo normalmente se menciona en un contexto de manifestación de poder, ¿no? Mostramos nuestros brazos cuando queremos mostrar que somos fuertes. Entonces la pregunta, ¿a quién se ha revelado este poder del Señor? Ahora, Israel sabía que Dios era todopoderoso y pensó que en la primera venida el Mesías llegaría con una clara manifestación bien visible de este poder. Tal vez ejércitos celestiales, ¿no? Carros de guerra, nubes de humo, columnas de fuego. Tal vez algo así se habían imaginado iba a ser la primera venida del Señor. Pero aquí, el verdadero poder es el poder para vencer el pecado, para vencer a la muerte. Y para eso, Cristo primero tenía que venir de forma humilde. Tenía que humillarse, sufrir, morir para vencer a la muerte y luego de esta batalla ascender y ser glorificado. Y este mensaje, esta revelación del poder de Dios para vencer la muerte, para vencer el pecado, es lo que se inicia a describir en los versículos 2 y 3. Ahí leemos lo siguiente. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Vemos aquí que se describe la venida del siervo de Dios y se describe su apariencia o apareció a los hombres de una forma milagrosa,
como un renuevo en el desierto, una planta que crece de la nada en una tierra sin vida. Algo totalmente sobrenatural. Ahora, Isaías sabía de otras profecías que el Salvador vendrá de una virgen. En Isaías 7:14 podemos leer eso. Y él sabía que será un niño, o sea, tendrá un desarrollo humano normal como todo hombre. Pero su nacimiento será algo sobrenatural, algo especial, como algo que nace de la nada, algo que nace y crece de tierra seca. Y Cristo se hizo hombre naciendo de una virgen, de una clase social nada especial, en una ciudad pequeña, y luego creció en un pueblo despreciado por el resto de la nación, de mala reputación. O sea, nació y creció sin gloria delante de los hombres. Nadie lo tomó en cuenta. No era nada especial ante los ojos del mundo. Pero hay un detalle muy importante en estos dos versículos. Y vemos ahí que dice, creció delante de él. ¿Quién es él? Delante de Dios, el Padre, que estaba observando detalladamente el desarrollo de este niño. Ante Dios, este siervo era el único hombre digno de majestad y de gloria divina. Claro, ante los hombres, nada especial. Cristo no tenía nada atractivo. ¿Qué atrae a un hombre naturalmente? Tal vez si hubiese venido como un rey majestuoso, ¿no? Tal vez ahí los hombres hubiesen aplaudido. Tal vez los hombres naturalmente habrían esperado a alguien con gran poder militar, ¿no? Muchas riquezas, tal vez un amplio conocimiento científico o un gran reconocimiento ante los hombres. Esas son las cosas que impresionan al hombre natural. Pero Jesús no vino vestido de majestad. Fue despreciado, desechado, lleno de dolores y aflicción. Y eso no es atractivo al hombre depravado. En Juan 3, 19 y 20 leemos, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Qué gran diferencia entre nosotros, los hombres pecadores, y este siervo perfecto que se describe aquí en este capítulo de Isaías. Qué diferencia más abismal. También de las perspectivas, ¿no? De la perspectiva de los hombres, este siervo no tenía nada, pero a los ojos de Dios era el único hombre digno de gloria, el único hombre perfecto. Y luego vemos más contraste entre este hombre, este siervo y nosotros. En los versículos 4 al 6 vemos algo magnífico. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Para muchas personas, cuando leen estos versículos, su enfoque está en donde dice, Él llevó nuestras enfermedades y por sus heridas hemos sido sanados. Y muchos usan este versículo para argumentar que los creyentes hoy tenemos salud, sanidad garantizadas. Pero tenemos que tener cuidado con este tipo de conclusiones. Veámoslo en mayor detalle. Las enfermedades
surgieron como una consecuencia de la caída en el Edén. Son una de las consecuencias del pecado y forman parte de la muerte o del proceso de morir, o sea, del proceso de morir del cuerpo humano. Otra consecuencia del pecado son los dolores, por ejemplo, los dolores de parto de las mujeres. Y dice el texto aquí, cargó con nuestros dolores también. No solamente la enfermedad, sino también los dolores. Y más adelante vamos a ver que también llevó nuestra vergüenza. Entonces, la enfermedad, los dolores y la vergüenza no son lo central en la obra redentora. Sí, están incluidos, pero Cristo no vino en primer lugar para cargar con las consecuencias secundarias del pecado, sino que vino para lidiar con la condenación del pecado, que es la muerte. Cristo vino, murió y resucitó para salvarnos del pecado en todo sentido, tanto de la condenación del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado, que será en nuestro futuro estado cuando seamos glorificados. Entonces sabemos que aunque ya fuimos justificados ante Dios, seguimos viviendo en la carne. Seguimos viviendo en un cuerpo que experimenta dolor, que sufre enfermedades. Un cuerpo que sigue deseando el pecado. Tal vez se recuerdan Romanos 7, ¿no? La lucha de Pablo entre el espíritu y su carne. Y nosotros seguimos en este cuerpo que si Cristo no viene antes, también morirá. Ahora, tal vez nos preguntamos, pero si Cristo venció la muerte y el pecado, resistió la tentación, cargó nuestro dolor, llevó nuestra enfermedad, ¿cómo es posible que sigamos experimentando todo esto? Cristo cargó nuestro pecado, pero seguimos pecando. Cargó nuestro dolor, pero seguimos experimentando dolor. Llevó nuestra enfermedad, dice ahí, pero nos seguimos enfermando. Venció la muerte, dice ahí, pero igual moriremos. ¿Cómo resolvemos estas aparentes inconsistencias? Es porque seguimos en la carne. Seguimos viviendo en este cuerpo de muerte. Algún día, cuando entremos en gloria, recibiremos un cuerpo glorificado. Y ya no pecaremos, ya no tendremos dolor, ya no habrá enfermedad y ya no podremos morir. Pero por ahora seguimos en este cuerpo de muerte. Romanos 7, 24 y 25, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y luego en el capítulo 8 sigue, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. También en la época de Jesús muchos seguían a Cristo porque, querían ver los milagros, querían ver señales para poder chismosear en su barrio. Y hasta hoy en día muchos se centran solamente en la sanidad, en la prosperidad, en una vida sin dolores, sin vergüenza. Pero vemos claramente en estos versículos aquí en Isaías que hemos leído que este no es el énfasis del texto. ¿Dónde está el énfasis? Dice, Él fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz con Dios cayó sobre Él. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Así se logró nuestra salvación. Este es el énfasis de estos versículos. Y seguramente ya lo hemos escuchado tantas veces, ¿no? Jesús murió por nuestros pecados, murió por nuestros pecados, murió por... Y es como que tanto lo escuchamos, pero aún así mucha gente no lo entiende o no lo aplica correctamente o no logra que eso dé los frutos en su vida. Y muchos siguen viviendo con inseguridades acerca de su salvación, con miedo
a perder su salvación. Otros siguen con una vida legalista, tratando de cumplir ciertas leyes para agradar al Señor o para de alguna forma asegurarse la salvación, pensando que tal vez deben agregar algo más a este sacrificio. Pero hermanos, aquí está el Evangelio. Aquí está el mensaje de salvación. En este siervo de Dios tenemos que creer, confiar para ser salvos. Hay personas que creen que creer en la existencia de Jesús y ya son salvos. Pero eso no te salva. Reconocer un hecho histórico perfectamente documentado no te salva. Muchos lo vieron ya resucitado y aún así no creyeron. Creer, o sea, tener fe, es tener confianza, tener absoluta certeza de lo que no se ve. Esa es la definición bíblica de tener fe, de tener confianza segura en lo que no se ve. ¿Cómo podemos tener absoluta certeza en algo que no vemos? Ahora mismo, por ejemplo, no podemos ver el cielo ni el infierno. No podemos ver el trono de Dios, no podemos ver a los ángeles, no podemos ver las cosas que van a pasar en el futuro. Entonces, ¿cómo podemos creer en algo que no vemos? Y la respuesta es, lo podemos si Dios lo promete. Porque la palabra de Dios no falla. Dios no miente. Confiar en la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz, eso nos salva. Confiar en la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz, eso es lo que nos salva. No hace falta agregar ni una sola gota más a este sacrificio perfecto. No podemos embellecerlo, no podemos mejorarlo, no podemos compartir cierto porcentaje en este pago con Cristo. No podemos. Hubo un tiempo en el que yo pensé que, a mí me corresponde cierto porcentaje de esta salvación y todo lo que yo no logro, eso lo va a completar Jesús. Pero eso no es verdad. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. En un 100%. Y lo es porque Él tomó nuestro lugar. Nosotros no estábamos a su lado cuando fue afligido, cuando fue azotado, cuando lo llevaron al matadero. A nosotros correspondía la herida mortal que recibió, como leemos en los siguientes versículos, del 7 al 9. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, ¿a quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. No abrió su boca, dice el versículo 7. En Isaías 52, el versículo 15 que leímos al comienzo, ahí leímos que los reyes cerrarán la boca ante él. Pero aquí lo vemos a él con la boca cerrada. Cuando lo acusaron, él podría haber dicho, miren, no es mi culpa que yo esté aquí. Miren, les voy a explicar quiénes son realmente los culpables del castigo que ahora voy a recibir. No dijo eso. Tampoco dijo, miren, aquí vengo en representación de esta lista de pecadores que tengo aquí. No, Cristo no se defendió. Cristo no abrió su boca. Cristo cerró la boca porque estaba en tu lugar, cargado con tu pecado. Y tú no tienes cómo defenderte. Estás sin excusas. Cristo podría haberse defendido porque Él era inocente, pero estaba en tu lugar.
estaba cargado con tu pecado, con nuestro pecado, y murió entre pecadores, con la condena de un delincuente, porque ese era nuestro lugar. Esa cruz es donde deberíamos estar tú y yo, pero sin la resurrección y con eterna condenación. Lo que vemos aquí en este texto penetra nuestro corazón hasta lo más profundo. Pero lo que lo hace aún más es lo que vemos después. Miren lo que encontramos en la última sección de esta profecía, versículos 10 al 12. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Aquí tenemos en parte un resumen de los elementos que ya mencionamos antes, los versículos anteriores. Pero adicionalmente, en esta sección se describe la glorificación que sigue a la muerte y resurrección de Cristo. Menciona que el siervo verá a su descendencia, que sus días serán prolongados. Eso significa que estará vivo nuevamente. No solo morirá, sino que va a resucitar y va a seguir viviendo para siempre. Y dice que se repartirán despojos con él. Esto es un término usado en el contexto de una victoria militar. La victoria sobre la muerte, sobre el pecado, lleva o tiene como consecuencia un botín de guerra que pertenece al Señor. Y vemos aquí lo que la obra de Cristo en la cruz ha logrado, que Dios esté satisfecho. Versículo 11. Vemos que esta obra formó parte de la perfecta y santa voluntad del Padre. No solo la parte gloriosa, la exaltación del siervo, sino que también la parte del sufrimiento del siervo. Los judíos, en aquel tiempo, en su gran mayoría, ignoraban la parte de la humillación y esperaban que el Mesías ya venga exaltado con majestad, con poder militar, con fuerza absoluta, ¿no? Para defender a la nación de las naciones enemigas. Pero vayamos a Lucas 24, versículos 25 y 26. Lucas 24, versículos 25 y 26. Aquí tenemos a Jesús hablando con los discípulos. Y dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Hasta los propios discípulos se habían olvidado de esta parte de los padecimientos, del sufrimiento, y solo estaban enfocados en la parte de la exaltación, de la gloria del Mesías. Los judíos pensaban que su problema eran las naciones enemigas. No pensaron que el verdadero problema era su propio pecado. Querían un Mesías que los salve de sus enemigos físicos, pero no uno que los salve de sus
pecados. Pero los planes del Señor son diferentes a los de los hombres. Quiero que vayamos a 2 Timoteo, capítulo 1. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Para tener un poco más de contexto acerca de este plan de Dios con los padecimientos y la gloria de su siervo. 2 Timoteo 1, versículo 9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Cuándo nos fue dada la gracia en Cristo Jesús? ¿Cuando pecaron Adán y Eva en el Edén? ¿Cuando Noé bajó del arca con su familia luego de que Dios haya destruido a todo el resto de la humanidad? ¿O era en algún momento de los patriarcas, ahí Abraham, Isaac, Jacob? ¿Cuándo nos fue dada la gracia en Cristo Jesús? Nos fue dada desde la eternidad. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Desde la eternidad significa antes de la fundación del mundo. Lo que tenemos en Cristo, nuestra salvación, nos fue dado desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Y todo lo relacionado a esta obra redentora fue predestinado, previamente ordenado por Dios para que suceda. Si no me creen, vayamos a Hechos 4, 24 al 28. Estos versículos son muy importantes para entender o para ver con mayor claridad lo que Isaías estaba profetizando. Hechos 4, 24 al 28, dice así: Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tomaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto a los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. El pecado más grande que ha cometido la humanidad, crucificar al único hombre santo entre los hombres, ese pecado formaba parte del plan perfecto de Dios. Dios soberanamente había ordenado que sucediera exactamente como Él había predeterminado. Y si la gracia, nuestra salvación, nos fue dada desde la eternidad, entonces también los medios de obtener esta salvación fueron predeterminados por Dios desde la eternidad. La mayoría de los cristianos no pueden digerir el versículo 10 del capítulo 53 de Isaías. El versículo 10 del capítulo 53 en Isaías. Pero quiso el Señor quebrantarlo. O sea, estuvo complacido en quebrantarlo. Otras traducciones dicen: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. O algunas dicen: el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Lastimosamente, muchos creen, y hasta lo he escuchado de algunos púlpitos,
que cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, Dios activó el plan B. He leído a teólogos muy conocidos en nuestros círculos afirmar que frases como Dios tiene el plan perfecto y Dios no hace errores son frases erróneas. Porque el plan perfecto al inicio de la creación fue una vida sin lágrimas, sin dolores y sin enfermedades. Hermanos, nuestra salvación fue el plan de Dios desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Y si un Dios perfecto tiene un plan, ese plan es perfecto. Si Dios decide soberanamente permitir el pecado, encarnar a su Hijo, sacrificarlo por pecadores para mostrar su gloria a través de esta obra redentora, si este es el plan de Dios, es perfecto y es agradable al Señor, como leemos en el texto. Es una verdad difícil de digerir, pero es la verdad. El Señor quiso quebrantar a su siervo para salvarnos. Ese era su plan eterno. No tuvo placer en el sufrimiento ni en la humillación, no lo disfrutó, pero por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Lo leemos en Hebreos 12:2. Dios no se complace en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Eso lo leemos en Ezequiel 33:11. Y por eso Dios se complació en la muerte del único hombre perfecto, en Cristo. Quedó satisfecho, como leemos en el texto. No hay nada que agregar. Y la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Cristo tomó nuestro lugar y Dios quedó satisfecho con esta obra, porque se hizo justicia. Nuestro pecado fue pagado y nuestra alma obtuvo salvación. Y por eso Cristo fue exaltado. Somos salvos para la gloria de Dios y para la exaltación de Cristo. El plan perfecto del Dios perfecto. Oremos. Padre, no tenemos palabras ante semejante buena noticia que encontramos en tu palabra acerca de la obra de tu siervo perfecto, Cristo Jesús. Estamos ante tu trono con las manos vacías. Nuestras obras son trapos sucios ante ti, Señor. Y no nos queda otra que confiar en tu gracia, en tu bondad para con nosotros. Y pedimos que este texto penetre lo más profundo de nuestro corazón para que podamos vivir con esta seguridad de que fue tu voluntad desde la eternidad salvarnos, adoptarnos como tus hijos y glorificarnos con tu Hijo Jesús. Pedimos que esta verdad se refleje en nuestra vida diaria, nuestro día a día, y que a través de nuestra vida tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén.